Ejercicio 24 del práctico de potencia, de trabajo y energía. Un automóvil que pesa 1000 kilogramos fuerza marcha a 60 kilómetros por hora consumiendo una potencia de 1500 watts. Llega a una pendiente ascendente que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Qué potencia deberá utilizar el motor para mantener la velocidad constante durante el ascenso? Bien, en este ejercicio lo primero que se plantea es que el vehículo va moviéndose en una superficie horizontal antes de llegar a la pendiente. Uno supone que va moviéndose en una superficie horizontal antes de la pendiente. Supongamos que acá tenemos el auto y el automóvil va a esa velocidad de 60 kilómetros por hora. Lo primero que tendríamos que hacer es pasar los 60 kilómetros por hora a metros por segundo, lo cual va a dar 16,67 metros por segundo, redondeando. Esta va a ser la velocidad del automóvil que supuestamente marcha por un plano horizontal antes de llegar a la pendiente. Entonces, si pensamos que el móvil va a 60 kilómetros por hora, que corresponde a 16,67 metros por segundo, y consume una potencia de 1500 watts, entonces vamos a ver cómo sería el diagrama de fuerzas y la situación planteada. En este caso tenemos, supongamos que en el centro del vehículo vamos a hacer el dibujo de las distintas fuerzas que están actuando. Por un lado, el peso del vehículo, que sería equivalente a 1000 kilogramos fuerza. Si tiene un peso de 1000 kilogramos fuerza, ya sabemos que tiene una masa de 1000 kilogramos masa, el móvil, por lo cual va a tener un peso, P igual M por G, y el peso va a ser 9800 newton. De esa manera tenemos la fuerza peso. Además, hay una fuerza igual y de sentido contrario al peso del cuerpo, que va a ser la reacción normal del plano. Y además está la fuerza que impulsa al motor a moverse, que sería la fuerza motriz propiamente dicha, la fuerza F sub m, que es la fuerza del motor. Si el móvil marcha a 60 kilómetros por hora, suponemos que lo hace con una velocidad constante. Entonces, si lo hace con una velocidad constante, significa que acá hay una fuerza igual a la fuerza motriz y de sentido contrario, que realmente va a ser la fuerza de rozamiento, que tiene que ser igual a la fuerza motriz, pero de sentido contrario. Ahí tenemos la fuerza de rozamiento. De esa manera podemos encontrarnos con una situación parecida a la que el apunte llama, en la teoría, potencia con un móvil en MRU. O sea, mi auto tiene un MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, una velocidad constante. Si la velocidad es constante, evidentemente, una velocidad constante implica que la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, ello implica que la resultante es cero, y eso estoy poniendo en evidencia aquí. Como la resultante es cero, la fuerza del motor es igual y opuesta a la fuerza de rozamiento, la normal es igual o opuesta al peso del cuerpo, y en este caso vamos a sacar la potencia de la fuerza motriz, que es la potencia de una sola fuerza en el contexto de un sistema de fuerza de resultante cero. La potencia del motor va a ser igual entonces a la fuerza del motor por la velocidad del auto. Evidentemente la velocidad del auto ya la tengo, que son 16,67 metros por segundo, y la potencia del motor me la dan, gasta 1500 watts el motor. Entonces, dividiendo la potencia del motor dividido la velocidad a la que marcha el auto, sabemos la fuerza equivalente ejercida por el motor del automóvil. De esa manera encontramos que la fuerza del motor son 90 newton, o sea que el motor está ejerciendo una fuerza de 90 newton para que el auto marche a velocidad constante antes de llegar a la pendiente ascendente. Todo lo que hemos hecho es la primera parte de la primera frase hasta la coma esta. Que el automóvil que pesa 1000 kilogramos fuerza, ya hemos considerado su masa 1000 kilogramos masa, su peso, consume una potencia de 1500 watts al marchar a 60 kilómetros por hora. Se sobreentiende que está consumiendo esta potencia al marchar a velocidad constante. Entonces esto, más que sacar la fuerza del motor, me interesa a mí
porque me permite conocer la fuerza de rozamiento. La fuerza del motor y la fuerza de rozamiento son ambas iguales y opuestas, lo cual hace que la resultante sea cero también, al igual que n es igual y opuesto a P. Entonces me sirve más para la fuerza de rozamiento que para otra cosa. A partir de un determinado punto, el móvil va a entrar en una pendiente. Al entrar en esta pendiente, que está inclinada un ángulo de 30 grados con la horizontal, ¿qué va a pasar? Bueno, obviamente cuando el vehículo se halle subiendo por este plano inclinado, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos que volver a hacer el diagrama de todas las fuerzas involucradas. Podemos empezar con la fuerza peso, que como sabemos siempre es vertical y dirigida hacia el centro de la Tierra y es igual a 9800 newton. Y esa fuerza peso, en este caso en la pendiente, como siempre ocurre en los planos inclinados, conviene descomponerla en dos componentes. Una componente perpendicular al plano, por supuesto que también va a estar la normal del plano, que va a ser igual y de sentido contrario a la componente normal del peso. Volviendo a las componentes del peso, acá tendría la componente normal del peso, P sub n. Obviamente este es el peso, P en azul. Y tendremos también una componente tangencial del peso, que sería la P sub t. Entonces las dos componentes del peso. Además, como el auto tiene que empezar a subir por esta pendiente y mantener la velocidad constante, se supone la velocidad constante de 60 km por hora, entonces otra vez estamos en este caso de acá. Velocidad constante, otra vez la aceleración va a ser cero, otra vez la resultante va a ser cero, y por lo tanto lo que vamos a tener es que tiene que haber un sistema de fuerzas en equilibrio o de resultante cero. Para lo cual, como el móvil sigue marchando hacia arriba, la fuerza de rozamiento del aire sigue siendo hacia abajo de 90 newton, al igual que lo era cuando el auto iba por un plano horizontal. ¿Por qué? Porque el móvil mantiene su misma velocidad de 60 km por hora y la fuerza de rozamiento, que es la que terminamos sacando acá, porque básicamente sacamos la fuerza del motor antes de trepar la cuesta, pero la fuerza del motor antes de trepar la cuesta yendo a velocidad constante era igual a la fuerza de rozamiento. Y ahora lo que se va a mantener es la fuerza de rozamiento porque el auto va a la misma velocidad y la fuerza de rozamiento depende básicamente de la velocidad. Bueno, la he hecho en distinta escala, acá está como súper grande la fuerza de los 90 newton y acá está muy chiquita, pero bueno, eso obviamente es un dibujo cualitativo y no cuantitativo, ni busca ser exacto en cuanto a sus dimensiones. Entonces lo que vamos a tener acá es que para que este auto pueda subir con velocidad constante, va a requerir de una fuerza impulsora del motor bastante más grande de lo que era antes. Antes con los 90 newton igual a la fuerza de rozamiento le alcanzaba. Ahora vamos a necesitar una fuerza impulsora del motor que sea igual a la suma de los 90 newton más la componente tangencial del peso. ¿Para qué? Para que estas tres fuerzas tangenciales al plano o paralelas al plano den resultante cero. ¿Por qué? Porque otra vez, como hemos dicho, tengo aceleración cero y por lo tanto la resultante tiene que ser cero. Entonces, en ese caso podemos decir nosotros que así como la normal se cancela con la componente normal del peso, se tienen que cancelar la componente tangencial del peso, la fuerza de rozamiento, que las dos van para abajo, y la fuerza del motor, que es la que va para arriba. Entonces, ahí lo que tiene que cumplirse sería lo siguiente, que la fuerza del motor, que hace ahora el motor, le vamos a llamar Fm', para no confundirlo con el Fm que habíamos sacado anteriormente, cuando el auto estaba en el plano horizontal, sería igual a ¿qué? A la suma de la componente tangencial del peso más la fuerza de rozamiento, que ambas van para abajo. De esta manera tenemos resultante cero
y eso significa el auto subiendo a velocidad constante. Vamos a sacar la P sub t, que como sabemos siempre es igual al peso por el seno del ángulo de inclinación del plano. Entonces acá tengo básicamente 9800 newton por el seno de 30, lo cual me va a dar una componente tangencial del peso, P sub t, de 4900 newton. Con esos 4900 newton, vamos a seguir por acá, tendré que la fuerza nueva que hace el motor, F'M, es igual a la suma de la P sub t, 4900 newton, tal cual acabamos de sacar, más la fuerza de rozamiento, que eran 90 newton, y por lo tanto va a dar 4990 newton, que va a ser la nueva fuerza del motor. Y ahora la potencia que desarrollará el motor será igual a la fuerza por la velocidad. O sea, la nueva fuerza del motor, F'M, le vamos a llamar P', a la nueva potencia del motor, la nueva fuerza del motor por la velocidad que mantiene constante. Entonces ahora el motor hace 4990 newton de fuerza a una velocidad de 16,67 metros por segundo, y eso va a dar una potencia de 83.166, que redondeado con tres cifras significativas es 83.200 watts. Esa es la respuesta del ejercicio. 83.200 watts es la opción A.